Sé que ya oramos, pero ¿dónde tú estás? Te invito a que puedas poner tu mano en tu corazón y que repitas después de mí. Señor Jesús, habla a lo más profundo de mi corazón. Hoy yo recibo tu palabra. Te quiero escuchar, quiero aprender, quiero conectarme contigo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es paz en medio de la tormenta. Toda esta semana Dios puso como cuando alguien te dicen desde la casa. Yo recuerdo cuando mi mamá siempre era el que me mandaba a mí a traer las cosas del hogar. Faltó una bolsa de leche, el pan, los 500 pesos de paz. En esos 500 pesos. Pero era algo que me ordenaba para hacer, me encomendaba hacer. Y yo, sí, lo voy a hacer. Y en esta prédica, te lo digo desde el profundo de mi corazón, Dios me ha puesto esta prédica para ti. No sé en qué momento estás pasando de tu vida, pero Dios ya tenía un mensaje preparado, tenía a alguien que era el mensajero para que le hablara y le dijera: esto digo yo para ti, que yo te voy a dar paz en medio de la tormenta. Mira que la paz no se encuentra en la ausencia del caos, sino en la presencia de Dios. A ver, lo voy a repetir. La paz no se encuentra en la ausencia del caos, sino en la presencia de Dios. Porque si yo le pregunto a usted, ¿qué es paz? Paz en el medio de este piso, en el medio dice. Pero paz no significa que no haya problemas, no significa todo tranquilo. Simplemente la paz y la verdadera paz es cuando realmente vemos y sentimos que Dios está presente, y ahí sentimos paz. ¿Se puede tener paz en medio de un problema? ¿Cierto que sí? Entonces la paz no significa que vas a estar ausente de problemas o de caos. Antes, al contrario, la paz significa que tu manera de pensar y tu corazón sobrepasa las circunstancias. Y hoy yo sé que Dios resalta eso para que todos nosotros, en el quién, que Él es la paz. No solamente te va a dar más paz hoy, sino vas a conocer al príncipe de paz, al que da la paz en medio de la tormenta. Marcos 4, 35, 41 dice: ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. ¿Qué le dijo? Recuerda esa palabra, crucemos al otro lado. 36, dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Fíjese que no era la única barca, ¿verdad? Habían más. Ya después voy a decirte por qué. 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal o un cojín. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no entienden? ¿No tienen fe? 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mira que vivimos esperando momentos de calma, creyendo en solo cuando todo se ordene. Que cuando ya
la tormenta o el problema se vaya, vamos a tener paz. Por eso les hacía esa pregunta, porque muchas veces pensamos que cuando se acaba el problema, ahí es cuando vas a tener paz. Pero la verdadera paz no es la ausencia de los caos, de los problemas, sino la presencia de Jesús en medio de ellos. Jesús no prometió una vida sin tormentas, una vida calmada, pero sí prometió estar con nosotros en cada una de ellas. Por eso, aunque el mar se agite y los vientos soplen, ahora vamos a hacer una representación del relámpago y los vientos. Aunque el mar se agite, a ver, imagínate los discípulos en ese momento en la barca. Si Él prometió estar con nosotros en cada una de ellas, aunque esté los vientos así, Él está en la barca. Y si Jesús estaba ahí, todo iba a estar bien. Mira que en el versículo 35, el primero que te dije, subraya eso. Jesús les había dicho que crucemos al otro lado. Ya les había dado una promesa. Yo creo que esto no estaba cuando ellos se subieron a la barca. ¿Tú te hubieses subido a la barca si ves eso? Yo creo que no. Imagínate si dice, venga, vamos. Van a decir, no, los otros que estaban alrededor le hubiesen dicho que le vaya bien. Pero mira, se apartaron de la multitud y yo creo que a ciertas personas lo acompañaron. Algunos discípulos, algunas personas que seguían allí aún en una barca, decían que habían más barcas a los alrededores. Pero cuando ellos se montaron a la barca, vieron que todo estaba calmado. Ya después que van allí, empieza esta tormenta. Hay un video de rayos. Yo pienso que ellos empezaron a ver los rayos ahí y empezaron a ver, uy, no, ¿qué está pasando? No sé hasta qué punto de pronto Pedro se levantó y dijo, tranquilos, todo bien, yo voy a ser el líder de esto, yo conozco el mar, yo he sido pescador, no se preocupen, ¿no? Y yo creo que los otros de la barca a los lados le decían, ¡hey, nos vamos a hundir! ¿Dónde está Jesús? Nos vamos a morir. Y esto representa muchas veces cuando estamos en tiempos de tormenta y de problemas, hay personas a tu alrededor que quizás te dicen, ¿dónde está tu Dios? Quizás te cuestionan, quizás te preguntan. Pero cuando nosotros andamos en una tormenta, tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, a quién le hacemos caso, quién nos hace dudar y quién te desenfoca de lo que realmente vale la pena, que es estar con Cristo Jesús. Amén. Mira que Él le dio el poder y la autoridad a Pedro, a todos los discípulos al estar ahí. Y por eso Él les dice, ¿dónde está la fe? ¿Por qué les dijo eso? Porque Él ya les había dicho, vamos a ir al otro lado. Ya tenían una promesa. ¿Por qué no se aferraron a esa promesa? Entonces por eso Él les dice y les reprende, ¿dónde está tu fe? Quizás no le preguntó dónde estaba la barca, le dijo, ¿dónde está tu fe? Pero ahí cuando lo despiertan, ¿a cuántos no les gusta cuando están durmiendo bien rico y que te despierten? ¿Sí o no? Imagínate que estás en medio sueño y fijo, ¡pum!, te despertaron. Mi papá siempre dice lo mismo cuando dice, yo quiero dormir 5 minutos nada más. Y fijo en esos 5 minutos, ¡pum!, algo pasó y entonces yo creo que lo despierta a Jesús. Y Él, ¿qué dice ahí? Silencio, cálmate. Y ya yo creo que todos los discípulos, oye, y empezó a calmarse el mar. Empiezan las luces. La luz, ahí está. Démosle un fuerte aplauso a los de audiovisuales. Es tremendo eso. Dios está diciendo lo mismo, quizás a un problema, quizás a una ansiedad. Ya te había dado una promesa, pero Él también
puede calmar tu ansiedad en medio de un problema. Y quizás en este momento Él dijo a los vientos, cálmate, pero hoy quizás está diciendo a tu corazón, calma. Quizás hasta nuestra queja y nuestro renegar, cállate, cállate, cálmate. Mira que Dios es bueno en toda temporada, no solamente en las buenas, pero cuando hay una temporada mala y le damos gracias a Dios, ahí es donde realmente tenemos paz en medio de la tormenta. Punto número 1, las tormentas revelan dónde está nuestra confianza. Si no hubieran tormentas, no hubiera calma. En inglés test es como prueba. Si no hubiese un test, una prueba, no hubiera un testimonio. Si no hubiese dolor, no hubiera sanidad. Si no hubiese tristeza, no hubiese la alegría. Cuando Dios cambia toda tristeza por baile, danza, alegría. Cuando te da la esperanza que aún no has llegado al otro lado, pero tienes un gozo anticipado. Y déjame recordarte que la misma esperanza la tuvo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Y si a Él le dio esa esperanza, que es el gozo anticipado, sabía y confiaba plenamente en su Padre Celestial, en Dios, que había un propósito para Él morir en la cruz del Calvario. Y se llama, bueno, hay nombres: María, Ernesto, Camilo, William, Lisbeth, Lorena. Ese gozo anticipado, Él los veía ya hechos, conectados una vez más, redimidos, restaurados, reconciliados con el Padre. Y ahí en la cruz, después de lo que hizo, todo lo que hizo, de que lo escupieron, lo latigaron, le hicieron cantidad de cosas, le arrancaron las barbas, le pusieron esas coronas de espinas, solo lo tuvo que mantener una cosa en medio de ese problema, de esa tormenta, que era una esperanza de que tú y yo pudiéramos ser restaurados y renovados. Y ahí yo creo que en ese pasado Él vio el futuro, vio este presente que estamos viviendo aquí y dijo: consumado es. Y en medio del problema, la esperanza lo tuvo firme para no bajarse de una cruz. Porque si hubiese sido por el potencial, ordena ángeles y vienen y lo levantan y ya. Pero se aferró al propósito. Y yo sé que muchas veces, en muchas tormentas, el potencial que tenemos nosotros puede sobrepasar y podemos hacer muchas cosas, pero hay momentos, a veces, que no tenemos ni siquiera que aferrarnos al potencial, sino aferrarnos a Jesús y al propósito en el cual Dios te tiene por esa tormenta. Y queremos salirnos de la circunstancia, queremos que la circunstancia se termine cuando simplemente quizás esa circunstancia te cambia a ti, te va a mejorar, te va a producir la esperanza, el gozo, para que confíes plenamente en Dios. Entonces las tormentas sí son necesarias. En Marcos 4:38 dijo: maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cuántos hemos sido así? Que a veces hasta queremos manipular al mismo Dios. No sé si ya te ha pasado, pero yo le decía a mi esposa a veces: pero amor, pero usted no hace eso, ¿será que usted no me ama? Y entonces después, ay no, otra vez con el mismo sonsonete. Pero entonces si me amaras, pues hicieras esto. Y después otra vez, pero es que ya ve, no me ama. Y después, pero no me ama. Y una vez ella ya me dijo: mire, si no lo amara, papito, ya me hubiese ido, porque va a aguantarlo. Y yo creo que muchas veces, a veces Jesús nos dice eso: ¿no te estás dando cuenta que estoy contigo, estoy en tu barca? Te amo. Pero ellos, como por forma de manipular: ay, pero no te importa que nos vayamos a ahogar. Y muchas veces somos así delante de Dios. Nos queremos, entre comillas, con todo respeto, hacer la víctima, o quizás quejarnos, y quizás sabemos de que tenemos que hacer ciertas cosas, que es buscarlo a Él, y en lugar de eso nos quejamos, o quizás en lugar de eso tenemos el miedo. Y es normal como seres humanos que nos dé miedo, pero no olvides que la paz en medio de una tormenta te la va a dar la presencia
de Dios y de Jesús. Yo sé que quizás estuvo mal que lo despertaran porque ellos tenían la autoridad, pero también sé que en muchas tormentas y en muchas circunstancias eso es lo que tenemos que hacer, precisamente porque no tenemos tanta fe. Tenemos que buscarlo a Él, tenemos que despertarlo, tenemos que hallarlo, tenemos que orar, tenemos que buscar su presencia y decirle: Dios, aquí estoy. Dios, despiértame, quiero escuchar tu voz, tus palabras. Y nos puede volver a recordar: acuérdate que yo te dije que íbamos a pasar al otro lado de la tormenta. Y si te he mantenido, te he sostenido, ¿qué más? ¿Qué más prueba hay de que estoy contigo? Te dice Dios. Dios está contigo, y este es un recordatorio para que tú sepas que en tu barca está Jesús. Y aunque hay tormentas, no olvides de que tienes a Dios en tu vida y te va a dar esa paz en medio de una tormenta. La tormenta no define tu destino, revela tu fe. Una tormenta no va a definir tu destino, sino revelar tu fe. La fe no se prueba en aguas tranquilas, sino en vientos contrarios. Ahí es cuando nosotros realmente vamos a tener fe. La tormenta no es un signo de fracaso, es parte del camino. Pero era quien, por ejemplo, cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, ¿qué pasó ahí? Su mirada estaba puesta en Él. Simplemente hubo un vientecito y lo distrajo. ¿Cuántas distracciones vamos a tener en medio de una tormenta? Que quizás nos confunden, que quizás nos vamos a creer cosas, palabras o personas que te dicen algo: haz esto, haz lo otro, regresa, vete atrás, ya no camines, no lo puedes hacer, te vas a hundir. O quizás las mismas distracciones de medios de comunicación, o quizás en otros lados donde lleguemos a parar y decimos: wow, me desenfoqué en Jesús. Y no sé si tú estás en un momento de caminar por fe o estás hundiéndote, pero te voy a decir que Jesús te encuentra en el punto de tu necesidad y Él te va a dar la paz en medio de una tormenta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dicen que los del segundo servicio son los que más gritan, ¿sí es cierto? Gloria a Dios. A ver, ¿quién vive? Y a su nombre. Punto número 2: Jesús duerme porque tiene control. Jesús duerme porque tiene control. En Lucas 8:24: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro. Jesús estaba en la barca, pero ellos igual entraron en pánico. Tenían su presencia, pero querían ¿qué? Su acción. La presencia de Dios no significa esa ausencia de problemas, significa la garantía y la victoria. Y mira que pueda que en medio de la tormenta, ¿cuántos se han sentido que en medio de un problema, en medio de una tormenta, a veces Dios no te habla? A veces no lo sientes allí, tú dices: pero ¿por qué en el momento más necesario a veces? Háblame, Dios, manda a un ángel, dame la solución en este problema. Y muchos hacemos lo mismo, le decimos: Dios, haz algo, no te importa de mí, tu hijo que haciendo un poquito de víctima, no te importo yo. Y me gustaría que nos dijera: pero si te doy la salud, tienes techo, tienes ropa, tienes vida, tienes salud, sé agradecido. Y desde un lugar de agradecimiento, desde un lugar de identidad, podemos clamar a Jehová. Desde un lugar diciendo: yo sé que si tú estás conmigo, tú vas a pelear mi batalla, vas a pelear este problema. Y ahí es donde no nos aferramos al cómo lo vas a hacer o dame la solución, sino a el quién lo va a hacer. Y Él es la solución. Él te responde: yo ya hice algo, yo ya lo hice, me subí a la barca contigo, yo ya lo hice en la cruz del Calvario, estuve allí derramando mi sangre preciosa para que después tú pudieras confesar con tu boca y creer en tu corazón y tener la salvación y hacerte
llamándote hijo. Dice la palabra de Dios que nos dio el espíritu de adopción y ahora te llama hijo. Somos hijos de Dios a través de lo que Jesucristo hizo. Entonces ya Él hizo algo, ya Él nos salvó, ya nos perdonó. Él está en tu barca, Él está en tu corazón. Y pueda que muchas veces te sientas que esté en silencio, pero no está ausente. Pueda que a veces sientas que esté dormido, pero Él sigue siendo soberano. Si Jesús está en tu barca, no puedes hundirte, no te vas a hundir. Quizás había agüita, quizás estaban ahí, pero había una promesa que ellos iban a ir de un lugar a otro y estaba la promesa que Jesús estuviera ahí. Yo me imagino los discípulos, si todos, la mayoría murieron como mártires, imagínate. Al final hubiesen dicho: ¿te recuerdas en ese momento que andábamos con miedo? No teníamos fe, no sabíamos ni quién era, ni quién estaba ahí. Al final estamos preguntando: ¿quién es este? Yo diría: estás caminando con el Hijo de Dios, ha hecho milagros, te ha amado, te ha perdonado, ves su corazón y todavía estás dudando quién es, que hasta los vientos le obedecen. Necesitamos conocer a Dios, y esos momentos de prueba y tribulación te hacen conocer a Dios tanto que vale más el conocerlo a Él que el mismo problema que tengamos. Nos enfocamos tanto en quitar esa circunstancia que nos olvidamos de que Él está contigo, de que Él te creó, de que Él te escudriñó desde el vientre. Antes de tú estar en esta tierra, Él ya te había escudriñado, te había creado, te había formado en el vientre de tu mamá. Te predestinó, te pensó con un propósito, y Él te cuida, Él te va a sostener en medio de los problemas. Él es la paz que necesitamos en cualquier problema, en cualquier circunstancia. El miedo es ruidoso, pero Jesús sigue presente. Así como los rayos, así es el miedo, pero Jesús está presente. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía, no porque no le importara, sino porque Él sabía que nada se sale de su control. Jeremías 1:5: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Sí, Él te formó. Y si Él te tiene, y si Él es tu creador, no va a tener Él el control de tu vida, de lo que está pasando. Si Jesús puede dormir en la tormenta, tú puedes descansar en tu presencia, en su presencia. Si Jesús está durmiendo tranquilo en medio de una tormenta, yo no sé, yo a veces de pronto pienso: ¿qué tal si Jesús, es un pensamiento nada más, se hacía el dormido? A ver qué pasaba con los discípulos. Si Él tenía el control de todo y miraba abrió un ojito a ver, y se reía, a ver hasta cuánto aguantan, a ver. Ojalá, decía Él, ojalá llegara alguien y dijera: cállate, viento. Estaba de pronto esperando eso. Pero mira que si Él estaba dormido en esa tormenta, era porque no se iba a hundir el barco. Y si Él lo puede hacer, tú también puedes tener paz en medio de una tormenta. Tú también puedes descansar en su presencia. Si Él duerme en una tormenta, tú puedes descansar en su presencia. No ores para que se acabe esa tormenta, ora para aprender a descansar en medio de ella. Punto número 3. Me quedan 2 puntos y terminamos. Tu tormenta te está entrenando para una mayor asignación. Ese es el propósito de una tormenta, el propósito de los problemas, el propósito de una enfermedad, el propósito del diario vivir. Es porque la temporada que estás viviendo en este momento te está entrenando para la temporada que vas a llegar, y vas a necesitar tener las armas, las fuerzas, el aprendizaje, el que puedas aprender para tú poder tener la fuerza para enfrentar problemas y gigantes que se te vengan en un futuro. Al otro lado de la tormenta estaba un hombre endemoniado, no sé si se acuerdan, un gentil. ¿Qué le decía? Empezó el endemoniado, o sea, que esa tormenta les estaba generando fe para después enfrentar los problemas
que venían más adelante al otro lado. El evangelio estaba a punto de cruzar fronteras. En otras palabras, la tormenta vino porque el destino los estaba esperando. Yo te digo, mira, el tamaño de tu tormenta revela la importancia de tu misión, de tu visión, de tu llamado. Todos tenemos un propósito en esta tierra. Si tú, imagínate que todos tuviéramos un numerito acá de paz. ¿Cuál fuera el de nosotros? Que llegáramos y, 1% o 100%, muy bien, qué bueno, qué bueno. Pero te voy a decir cómo podemos calcular el número de la paz. Suma tu intimidad con Dios. Puede ser, digamos, 33%. Entonces, del 1 al 33, ¿cuál es tu porcentaje? Que tengas una intimidad con Dios. Suma tu propósito. ¿Estás caminando en propósito? ¿Estás acercándote a ese propósito? Y suma tu fe. Del 1 al 33, ¿no? Ya después lo sumas esos tres y ahí está tu porcentaje de la paz. Y muchas veces, cada vez que enfrentes una tormenta, pregúntate dos cosas. ¿Para qué me está preparando esta tormenta? ¿Para qué me está preparando esto? Y la segunda, ¿qué hay al otro lado de este dolor? Cuando ellos se fueron, se apartaron de la multitud, Jesús da una promesa: vamos a pasar al otro lado. Ya tenían esa promesa, aunque hubo una tormenta, aún pasaron al otro lado, enfrentaron al demonio, fue liberado y empezaron a tener una serie de sucesos y milagros que empezaron a enfrentar. Inclusive hasta ellos se apartaron de esa multitud porque lo venían persiguiendo para matarlo. Pero cuando ellos llegan ahí, ya están preparados por lo que pasaron. Entonces, ¿qué hay al otro lado de ese problema? No nos enfoquemos y nos estanquemos en el problema. ¿No se han visto una bicicleta? Yo me acuerdo de la bicicleta cuando se salía la cadena y empezábamos a darle y no pasaba nada. No sé si muchas veces, a veces nos sentimos así en la vida, que le damos y le damos, por más le damos, estamos cansados y no llegamos a ningún lado. Pero es tiempo que la fe y que estemos firmes empiece a tener esa cadena para poder empezar a cruzar al otro lado y poder aprender de esta temporada y decirle: estoy listo para la próxima y estoy listo para la próxima. Y esos momentos son hermosos porque te van a llevar a conocer a Dios y a que puedas generar más fe y que puedas seguir creyendo en sus palabras y seguir buscándolo en medio de la tormenta, y tú tener la paz que no la da cualquier persona, solamente la da Dios. No hay resurrección sin crucifixión. No hay calma sin caos. No hay testimonio sin prueba. La tormenta no es un castigo, es simplemente una preparación. 4, y termino. Jesús no solo calmó el mar, reprendió su falta de fe. Dice en Lucas 8:25: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Te pregunta hoy Dios en medio de tu problema, en medio de tu tormenta. No le preguntó: ¿dónde está tu barca? Les preguntó: ¿dónde está tu fe? Y Dios te dice hoy: calma. Y a tu tormenta y a tu problema lo va a enmudecer y lo va a calmar. Y esa es la promesa que nos van a anclar y nos vamos a aferrar a Él. La verdadera paz no viene cuando el viento cesa, sino cuando reconoces que Él sigue siendo Dios. Cuando lo escuchamos, cuando lo buscamos, cuando creemos en su palabra, y cuando creemos que Él está diciendo: calla al problema, vamos a cruzar al otro lado. Amén. Dice Salmos 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios te dice hoy: estad quietos y conóceme más. Y no es tanto porque Él se tenga que revelar de manera para que le creamos: no, ahora sí, ya como lo hizo, ahora sí le creo más. No, cuando dice estad quietos, es como que reacciona un poquito y empieza a conocerme.
Empieza a conocerme en medio de esta tormenta. Conoce que yo soy tu Dios. ¿Quién es Dios para ti? Si no hay una tormenta, no vamos a conocerlo. ¿Quién es Él? Y nos enfocamos y nos obsesionamos tanto para que se acabe ese problema, esa tribulación, esa enfermedad, a tener la respuesta, a que ya me digan que sí o que ya me digan que no y ya me voy. Pero queremos la respuesta cuando Él es la respuesta y la paz, y lo que venga va a venir. Y que venga cuando venga. Si yo estoy con Dios, me voy a mantener firme, aun cuando sople el viento, aun cuando no vea salida, aun cuando me falte fe, voy a buscarlo a Él. Aun cuando parezca que te estés hundiendo, que estés como esa cadena que no vas a ningún lado, mantente firme. Quizás no puedes arreglar el problema, la tormenta, pero puedes sobrevivirla con Él. Y cuando salgas de ella verás que Jesús, ¿quién es Jesús? Y lo vas a conocer como antes. Ahí sale una revelación grande para ellos cuando ellos dijeron: wow, ¿quién es este? Vino una revelación: es el Hijo de Dios y los vientos le están obedeciendo a Él. Después de cada tormenta vas a conocerlo a Dios de una manera sobrenatural. Y si gracias a esa tormenta lo conocemos más, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena seguir enamorándonos de Él. Porque esto no se trata de simplemente hacer una oración de fe, que es importante, bautizarte, que es importante. Se trata de conocerlo más a Él. Conocerlo. En medio del dolor, en medio de la tormenta. Decir: si tú estás conmigo, tú vas a tenerme esa paz. Y vas a seguir allí conmigo, Dios, y tú estás conmigo y yo te quiero creer. Jesús dijo desde el principio, y Él te está diciendo desde el principio: yo te voy a sostener. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque yo estaré contigo. No dijo quizás vamos a llegar al otro lado, dijo vamos a llegar al otro lado. Y las promesas las tenemos que tener claras en medio de una tormenta, en medio de un problema. Escribirlas, recordarlas, memorizarlas y decir: mi problema está pequeño porque Dios es más grande que mi tormenta. Mira que un ejemplo: Jonás huyó y una tormenta lo alcanzó, pero era para redirigirlo a su propósito. A veces la tormenta no viene para destruirte, sino para reencaminarte, relocate, para reencaminar. No sé si de pronto al dormirse la barca, ellos se quedaron durmiendo, se quedaron hablando y estaba viendo para otro lado. La barca llegó: aquí los necesito, y llegaron al otro lado. Pero muchas veces un problema, una tormenta te va a reencaminar al propósito en el cual fuiste creado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No busques el fin del caos, no, busca la presencia de Dios. No temas a la tormenta si Jesús va en la barca contigo. La paz no está fuera de la tormenta, sino dentro de ella. Amén. Y yo te voy a dar 3 anclas para que tengas paz en medio de la tormenta y puedas estar firme. ¿Las quieren escuchar? Número 1, Cristo, nuestra paz. Y estos 3 puntos todos comienzan con Cristo, porque Él es nuestra ancla. Cristo es nuestra paz. Dice el versículo de Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz pasajera, esa paz por un momentico, esa paz que no tiene sentido, que quizás sí te alegra por un momento y después muchas cosas de las que queremos hacer las hacemos y nos sentimos mal. Yo quiero ir no quiero ir al gimnasio, pues no me nace, y cuando voy después me siento bien. No quiero, se ve rico este pastelito y no lo quiero comer. Y al momento me siento rico y después se siente uno mal. Y estoy dando ejemplos pequeños, pero muchas veces hay cosas que pensamos que es una paz temporal. Un televisor, wow, qué paz.
Un carro, wow, qué paz. Es temporal. Él es nuestro ancla, donde realmente vamos a tener la paz que sobrepasa. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Cada vez que el miedo y la ansiedad golpeen, tú recuérdale, mi ancla es Cristo Jesús. Amén. Número 2, Cristo, nuestra intimidad. Esa es la ancla que tenemos que, en medio de una tormenta, echarla al mar y decir, Cristo, tú eres mi fuerza, mi fortaleza. Y tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Yo no sé, pero cuando están las cosas bien, yo a veces no lo busco, soy sincero, seré que soy el único, no lo busco de todo corazón. Pero cuando hay problema ahí, oh Dios, aquí estoy, me rindo a ti. Estar anclados en Cristo significa eso, rendirnos a Él, conocerlo más, confiar en su amor, en su guía en medio de esa tormenta. La intimidad con Dios te da estabilidad emocional y espiritual, relacional. Mientras más lo conoces a Él, menos te mueve esa tormenta. Amén. Último, ancla para que estés firme y tengas paz en una tormenta. Cristo, nuestro propósito. Cristo nos ancla no solo para resistir, sino para avanzar hacia el destino en el que Él ya había preparado. La tormenta no destruye, enseña, te prepara y cumple un propósito en el cual tú fuiste creado, en el cual Dios ya te había puesto dentro de ti para hacer, para llegar. Tenemos que buscar a Dios para hallar el propósito. Y cuando tenemos el llamado, la visión, la misión, la vocación, lo que eres bueno, la pasión, todo redirigido y anclado en medio de una tormenta, vas a tener paz en medio de esa tormenta. Amén. Gracias, Dios. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos y decirle gracias, Dios, porque tú estás en mi barca? Gracias, Dios. No sé si estás pasando por un momento, un problema, una tormenta. Yo te quiero decir que Dios te dice, vas a llegar al otro lado, vas a sobrevivir, vas a sobrepasar esto. No durará para siempre. El dolor no durará para siempre. Mas lo que viene después, la sanidad, va a tener recompensa. Dios no solamente te ha liberado para que te liberes a ti mismo, sino te ha liberado para que liberes a otros. No te ha sanado para que te sanes tú mismo, sino para que puedas también sanar a otros a través de tu testimonio, a través de que tú puedas decirle a las personas, Él me sacó de una tormenta, sobreviví, aquí estoy, y seas la esperanza reflejada en ti para los demás. Cuando los demás te van a escuchar, van a sentir que hay esperanza. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Danos la paz. Ven, ven, Dios. Ven, Espíritu Santo. Dile, ven, Espíritu Santo, dame paz. Gracias, Señor, porque tú ya me has dado esa paz. Gracias, Dios. Nadie te puede robar esa paz sin tu permiso. No escuches malas quizás palabras distorsionadas que te quieren decir otra cosa que no sea lo que Jesucristo te está diciendo en este momento. Porque cuando haces eso, empiezas a darle la paz a otras personas. Ten la paz dentro de ti. Gracias, Dios. Que cada vez que te levantes puedas decir, este es el día que hizo el Señor. Que nos enseñes, Dios, a poder cuidar esa paz. Que podamos escucharte a ti, a nuestros pastores, a personas que has puesto en nuestras vidas para guiarnos en medio de una tormenta. Que podamos abrir tu palabra, Dios, y tú nos hables por medio de tus promesas. Que podamos tener más tiempo de intimidad contigo para tener más paz.
Yo te doy gracias, Dios, por ti, por tu presencia.